quiero compartir con ustedes una entrega de la predicación del dominio propio. Así que quiero hoy compartir con ustedes otra entrega de la predicación de dominio propio. Y quiero compartir con ustedes la escritura en el día de hoy, en el Salmo 15, en el verso 1 al verso 5. Ahí tenemos la escritura en el día de hoy. Tenemos otra entrega de la predicación dominio propio. Y estoy en el Salmo 15 del verso 1 al verso 5. Tenemos la escritura en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muy amable, pueden sentarse. Saben que los individuos tenemos una interacción con nosotros mismos. Saben que antes la gente decía que el que hablaba consigo mismo tenía algunos trastornos. Ya hoy los expertos plantean que hablar consigo mismo es correcto y que es normal. El ser humano tiene esa necesidad con él mismo de interactuar para analizar cosas internas y cosas externas. Y la mayoría de nuestros comportamientos tienen que ver con situaciones internas. Y justamente las cosas que hacemos las hacemos de manera consciente porque ya hemos interactuado. De ahí que se habla de la premeditación y alevosía, que es cuando una persona ha analizado y ha preparado todo un evento antes de hacerlo. Bueno, eso se da en el individuo, se da en nosotros, porque nosotros interactuamos con nosotros mismos en función de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Inclusive, cuando hemos hecho algo incorrecto, cuando hemos tenido una conducta desaprobada, también nosotros preparamos un plan, pero lo preparamos por medio de interacción consigo mismo. ¿Qué voy a responder? ¿Cuál es la respuesta que voy a dar frente a esa situación? De manera que el dominio propio es tan interesante que nos ayudará para que en ese proceso de preparación, de dinámicas y de interacción interna, nosotros podamos cambiar la decisión. Para eso viene el dominio propio, para que cambiemos la decisión que hemos tomado o para que evitemos tomar una decisión inapropiada. Y de eso se trata. Las decisiones importantes que tomamos hacia el futuro, ocasionalmente la tomamos de manera consciente. A veces tomamos decisiones que son espontáneas, pero la mayoría de nuestras decisiones la tomamos de manera consciente. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo conscientemente, en la mayoría de los casos. O sea que yo puedo, como ser humano, controlar esas acciones y tendré un producto diferente. Y de eso trata el dominio propio. Cuando usted puede
controlarse a usted mismo, a usted misma, para hacer aquello que es aprobado por el cielo y o aprobado por las leyes de la tierra. Y tercero, aprobado por su familia. Entonces, si yo no puedo hacer lo que es correcto, aun cuando quisiera hacerlo, entonces yo he perdido el control. Totalmente. Por eso es que en los salmos, el salmista está diciendo, no seáis como los animales. Y menciona el caballo y el mulo. Dice, sin entendimiento. Está diciendo, los animales no razonan. No sea como aquellos que no razonan. Porque entonces va a tener que ser sujetado con cabestro o con freno. Dice, hay conductas que por su naturaleza tienen que sujetarnos a la fuerza. Y esa es la conducta animal. Que si la analizamos en la Escritura, es una conducta que pertenece a nuestra naturaleza concupiscente. Y ocasionalmente es instintiva, o sea, es algo espontáneo. Pero el ser humano tiene la capacidad para razonar, analizar. Ahora, en ocasiones nuestro comportamiento está ligado a la justificación. Nosotros muchas veces estamos justificando nuestras acciones. Y le añadimos a eso lo que los expertos plantean, la racionalización. De cosas que sabemos desde la estructura de nuestros pensamientos, desde nuestro comportamiento que no está bien, pero tratamos de justificarla por acciones de las otras personas. O sea, el comportamiento de mi esposa, el comportamiento de mis hijos, el comportamiento de la gente que está alrededor de mí, de mi supervisor, pudiera en un momento hacerme reaccionar en el trabajo, en la casa, de una manera incorrecta, y entonces yo voy a justificar que me provocaron. Entonces es una provocación que me han hecho. Yo no estaba bien atendido, los muchachos no me escuchan, mi supervisor nunca ve el trabajo que le entrego que está bien, nunca reconoce lo que está bien. Él tiene mucha presión del gerente y entonces la presión la descarga sobre mí. El maestro, la maestra tiene situaciones personales y me está acorralando y entonces me hace reaccionar. Vamos a justificar nuestras acciones. Ahora, observe, la Escritura dice que de una fuente no puede salir agua dulce y amarga. Debe ser una sola agua. Es una fuente. Ahora es amarga, mañana es dulce. Si es amarga, es amarga. Y si es dulce y amarga, el dulce no existe. Es una venta. Es una promoción, es una publicidad para que la gente nos crea y nos acepte. Que es lo que se llama la pose. Que bien se utiliza en la fotografía la pose. Y en la vida mucha gente lo utilizan porque ayuda a la fotogenia. Ayuda a que la fotografía salga bien y entonces necesitamos la pose. Entonces en esa pose de dulce, pero es amargo, pudiéramos confundir a la gente. Ahora, la Escritura nos guía al conocimiento de Dios para que el conocimiento de Dios y de su palabra, su revelación, active en nosotros el autocontrol. Donde yo puedo controlar mis acciones, donde yo puedo reconocer lo incorrecto que hago, donde puedo pedir perdón y donde puedo hacer ajustes en mi vida. De eso trata el dominio propio. Ajustes en mi vida en términos de los pensamientos, en términos de la conducta y en términos de mi palabra, de lo que yo digo. Usted sabe que hay gente que son buenísimos, pero no lo podemos provocar porque le salen una palabrota
que con solo escucharlo uno no quiere volver a ver a la persona, no vaya a ser que se le salga de nuevo. Y por eso hay relaciones que se han destruido, que han terminado, porque la persona no ha podido controlar lo que dice. Y le aconsejamos a la gente que está casado y al que tiene familia que controle lo que dice, porque hay palabras que no se devuelven y que no se recogen. Y no se juega ni con los sentimientos, ni con la debilidad, ni con la familia de la pareja. Eso no invente, para que después no venga el grito, porque esas cosas son delicadas. Y nosotros caemos hasta en hacer ridículo a las personas por falta de control, o caemos en el bullying a las personas por falta de autocontrol. Hay un concepto que nosotros manejamos, que es el concepto servir a Dios o ser siervo de Dios. Y todos nosotros hablamos de eso, y cuando la gente nos pregunta, no, yo no hago eso porque yo soy un siervo de Dios. No, yo no puedo hacer tal cosa porque yo estoy al servicio de Dios. Manejamos el concepto, pero en el fondo nuestro comportamiento no dice que somos siervos de Dios. Por lo que pensamos, por lo que hacemos y por lo que decimos. Entonces el dominio propio va a asistirnos para que se cumpla en nosotros esa expresión, ese concepto. Siervo de Dios. Un siervo de Dios es una persona que está sujeta a Dios, y por eso utilizamos la palabra siervo, porque Jesús es nuestro Señor. Y la Escritura dice que somos hijos, pero no es malo decir que somos siervos, porque tú puedes ser hijo y tener el corazón de siervo. Eso es posible. Ahora, si usted no tiene dominio propio, si usted no puede autocontrolarse, si usted no puede vivir lo que dice la Escritura, entonces usted no se puede llamar siervo de Dios. Usted no se puede llamar hijo de Dios, porque ser hijo de Dios requiere de compromiso. Requiere de la naturaleza de Dios, de sus genes, y requiere de la obediencia. Y si no tenemos autocontrol, no podemos vivir en obediencia, porque nuestra naturaleza concupiscente siempre quiere hacer lo que no agrada a Dios, lo que nos hace daño. Así que puede usar el concepto hijo de Dios, siervo de Dios. Estoy en el servicio de Dios si usted puede controlar las cosas que la Escritura enseña que son incorrectas. Si usted no puede controlar eso, entonces yo lo puedo llamar siervo de Dios, que es una manera de profetizar y de darle ánimo, pero usted a usted mismo tiene que llamarse como es. Yo quiero, Señor, y yo voy a hacerlo, y tú me vas a guiar. Pero la verdad, cuando se mira en el espejo, usted tiene que decirse la verdad, porque ahí entra el concepto para ver siervo de Dios, hijo de Dios. Este es el concepto, lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo que agrada a Dios es la obediencia a su revelación. Y hablo de las Sagradas Escrituras. Si yo no puedo obedecer lo que las Sagradas Escrituras dicen, yo nunca podré agradar a Dios. Para agradar a Dios tengo que comenzar haciendo lo que la Escritura dice que haga. ¿Qué ocurre? Que hay una ventaja con relación a lo que la Sagrada Escritura enseña, el sacrificio de Cristo y la voluntad de Dios, que es el arrepentimiento. O sea, si no hay arrepentimiento, entonces yo nunca podré entender el concepto agradar a Dios. Y cuando la Sagrada Escritura habla de tener el corazón conforme a su voluntad, lo que está describiendo es una persona que tiene la tendencia a reconocer sus debilidades y arrepentirse. Ese es el concepto. Tener un corazón que responda a los intereses del cielo es
tener la capacidad de reconocer nuestras debilidades y tener una actitud correcta de arrepentimiento. Entonces eso es lo que va a hacer que nosotros podamos agradar a Dios. El dominio propio está ligado, usted lo analiza, a lo correcto, a lo incorrecto. Entonces usted puede ver el dominio propio frente a lo correcto y el dominio propio frente a lo incorrecto. Voy a tener dominio en el sentido de controlar lo que es incorrecto y voy a tener dominio en el sentido de hacer lo correcto. Porque hay gente que no necesariamente está haciendo lo incorrecto, pero no hace lo correcto. Hay gente que está en neutro. Se le ha dicho que haga algo y no lo hace. Ahora otra cosa es hacer lo que es incorrecto. Y entonces el dominio propio se va a reflejar en esas dos actitudes. En función de hacer lo que agrada a Dios, lo que las Sagradas Escrituras han enseñado o lo que esté establecido por ley. Y segundo, de separarnos de lo incorrecto. Tiene que haber una separación. Ahora, las Sagradas Escrituras fueron dadas por el Señor para que nosotros podamos tener una buena relación con Dios, para que nosotros seamos redimidos, para que nosotros podamos conocer a Dios y nuestra relación con Él sea restaurada. Ahora, las Sagradas Escrituras quieren influenciar nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y entonces el dominio propio tiene que intervenir aquí para que aquello que la Sagrada Escritura me está enseñando, yo pueda aceptarlo y comenzar a desaprender lo que había aprendido antes de tener contacto con Dios y con las Sagradas Escrituras. Y cosas que pasan entre nosotros es muchas veces porque no hemos desaprendido lo que trajimos del mundo, no lo hemos dejado, y aprender cosas nuevas que debe ser por medio de la sustitución. Porque voluntariamente no hemos decidido despojarnos de la vieja naturaleza, que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, habla de esa vieja naturaleza como un vicio, como una conducta que está en nosotros, que la hacemos y no podemos controlarnos. Entonces nos ayudará el dominio propio para poder desaprender lo que aprendimos mientras estábamos en el mundo y dar la oportunidad de aprender lo que la Sagrada Escritura nos enseña para tener una vida nueva. Pero necesito el autocontrol. Y por eso la voluntad, antes lo he dicho, está muy ligado al dominio propio. Porque el éxito que vamos a tener nosotros lo vamos a tener en aquellas cosas que nosotros voluntariamente hacemos o dejamos de hacer. Inclusive para agradar a Dios tenemos que hacer cosas de manera voluntaria. Yo le digo que salten y ustedes saltan. Yo le digo que se agachen, ustedes se agachan. Que se acuesten y se acuestan, pero ustedes no quieren hacer eso. Al final no tiene ningún efecto positivo en la relación con Dios. Porque va a tener algún efecto positivo aquellas cosas que nosotros hacemos de manera voluntaria y consciente. Pónganse de pie, la gente se pone de pie, siéntese, la gente se sienta. Pero ¿quieres hacer eso? A veces hay alguien aquí adelante que dice, alaben a Dios. Y usted dice, bueno, vamos a alabar a Dios. Pero lo voy a alabar, voy a reconocer lo que Dios es por lo que está diciendo el que está aquí adelante. Si no lo hago voluntariamente, no tiene ningún efecto. Aleluya. Aleluya. Entonces la voluntad juega un papel muy importante en el dominio propio. Y yo quiero hoy sentarme con ustedes un momento en el Salmo 15. Porque todos los que estamos aquí soñamos con que un día escuchemos una palabra. Y esa palabra dice, venid benditos de mi Padre y entren y reciban todo lo que tengo para ustedes. Esa palabra la queremos escuchar.
Otra palabra no queremos si no la tenemos en agenda. Y cuando resuena decimos, ay no, reprende Señor. Oh, que eso no sea así, porque nosotros no tenemos en agenda el sufrimiento ni el castigo eterno, sino que lo que tenemos en la mente, en nuestros corazones, es que un día el Señor nos reciba con agrado y no ir a juicio con dolor y con tristeza, donde se abran cosas y pasen cosas. Entonces, aquí usted necesita tener dominio propio para usted poder escuchar esa palabra. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién entrará donde está Dios? Es la pregunta. Y luego el texto está describiendo quién entrará. Observe que esa palabra está dada el libro de los Salmos y se escribió en el Antiguo Testamento. Y que ahora nosotros tenemos que poner de número 1 y que no aparece en el Salmo a Cristo. Para que todo lo que dice el Salmo sea efectivo en nosotros, necesitamos a Cristo. Usted puede hacer todo lo que dice ahí, pero sin Cristo usted no tiene los beneficios. Entonces añádale ahí, cuando pregunta ¿quién entrará? Oh, número 1, aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y aquellos que reciben la palabra y pueden obedecerla. Entonces añádale ahí recibir a Cristo como Salvador y como Señor. Y luego vamos a la lista que menciona aquí de los que van a entrar. Porque si yo recibo a Cristo como mi Salvador y no lo recibo como Señor, entonces no le voy a obedecer. Porque lo que hace que yo obedezca es que acepte su señorío. Porque al aceptar su señorío no me voy a quejar en lo que Él plantea que es correcto o lo que Él plantea que es incorrecto, sino que con arrepentimiento, entendiendo lo que he hecho y lo que quiero hacer, voy donde Él y Él va a perdonarme. Ahora, sin Cristo, aunque usted haga todo esto, no va a poder entrar en el lugar santo o en el tabernáculo o casa de Dios. En otra palabra, sin Cristo usted no va a poder ver a Dios en paz. ¿Quién morará en tu monte santo? Entonces dice, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, está describiendo. Entonces, vamos a poner como número 1, debemos recibir acá al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que recibirlo como Salvador y como Señor. Y luego, entonces yo necesito controlar áreas de mi vida para poder hacer esto que dice aquí. Y la primera parte que dice el que anda en integridad. La integridad es un gran desafío para los hijos de Dios y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. En términos prácticos, la gente nos dice cuando habla de integridad que es ser lo mismo en público y en privado, pero la integridad está ligada a varios conceptos que tenemos que tomar en cuenta y está ligado a lo que está intacto o está entero, a lo que no está contaminado, lo que no ha sido alcanzado por el mal. Yo soy íntegro cuando el mal no me contamina, cuando el mal no me alcanza. Observe que si aplicamos esta expresión sin Cristo es imposible. ¿Van conmigo? ¿Por qué? Porque es imposible que el mal no nos alcance y estar intacto del mal es imposible. Entonces por eso Cristo tiene que estar de número 1 en la lista. Porque por medio del arrepentimiento vamos a alcanzar la integridad. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Porque lo íntegro es lo que es original, no está en contacto con el mal, no ha sido dañado. Está ligado a la honestidad, a la honradez,
al respeto por lo demás, al control de emociones y el respeto por sí mismo. O sea, una persona que vive en integridad, el concepto más amplio, es una persona que vive para Dios y que está sujeto a lo que establece la Escritura. Aleluya. Tiene que ver con lealtad y con disciplina. Tiene que ver con firmeza en las acciones. O sea, que está muy ligado al comportamiento. Y para lograr esas cosas necesitamos dominio propio. Para yo poder ser honesto, para ser honrado, yo necesito controlar mis instintos concupiscentes que van a querer que yo me corrompa. Y no necesariamente desde mí mismo, sino del que está alrededor de mí, que lo intentará. Y más abajo voy a explicar por qué cedemos cuando alguien intenta persuadirnos. Y justamente los seres humanos que están alrededor de nosotros van a presionarnos, y las famosas presiones de grupo, para que nosotros tengamos el mismo comportamiento que ellos tienen. Y lo han repetido tantas veces en nuestros oídos y han justificado tantas veces y nos han amenazado tanto que nosotros terminamos ocasionalmente cediendo. Porque el comportamiento de los demás ocasionalmente nos hace vulnerables, nos hace analizar eso. Entonces, tenemos que andar en integridad, tenemos que hacer justicia, tenemos que hacer lo correcto. Ninguna persona podrá ser justo por sí mismo. Es imposible, nadie podrá llenar las expectativas de la justicia de Dios por sí mismo, sino Cristo, y nosotros la llenamos en Cristo. Pero la justicia, en términos general, nosotros podemos hacer lo que es correcto. Podemos equilibrar. Y ocasionalmente somos injustos hasta con nuestros hijos. Ni hablar de la pareja, porque a veces es como si fuera un ring, pero hasta con nuestros hijos a veces somos injustos. Con la gente que trabaja con nosotros pudiéramos ser injustos en un momento determinado. Entonces hay que hacer justicia. En la justicia hacemos lo que es correcto, lo que la palabra de Dios establece, lo que el Señor nos enseña. Inclusive se da el caso que vemos que se comete injusticia contra alguien cerca de nosotros y nos hacemos el ciego o el sordo y no hemos entendido que tú eres el siguiente o tú eres la siguiente. Al próximo que van a abusar es a ti. Pero como no reacciones, no es conmigo, no me interesa, pero tampoco nos preparamos porque creemos que no va a llegar a nosotros y lo próximo somos nosotros. No solo es hacer justicia, sino es amar la justicia. Porque a veces no hacemos injusticia, pero apoyamos la injusticia que se hace a otro. Y miramos para otro lado cuando otra gente está siendo abusado. El que habla verdad en su corazón, el que desde dentro de sí mismo tiene lo correcto, el que tiene pensamientos de verdad, es el que va a entrar, es el que va a agradar a Dios. Y tenemos que entender el concepto a partir de la Escritura. El concepto a partir de la Escritura es lo que está ocurriendo ahora, no lo que ocurrió ayer. Lo que ocurrió ayer, hoy puedo cambiarlo. No está diciendo que el que ha vivido o ha hecho eso jamás entrará. No, el que hizo eso en el pasado hoy puede cambiar su futuro desde el presente para que las cosas sean diferentes. Si en el pasado fui injusto, si en el pasado no fui íntegro, si en el pasado fui pecador, hoy yo puedo ser diferente. Pero es una decisión que tengo que tomar. Y hoy las cosas pueden cambiar a mi favor.
Y lo que ayer no me permitía entrar, hoy puedo tener las puertas abiertas. Aleluya. Aleluya. El que habla verdad en su corazón, su mente, su corazón y su espíritu están en lo correcto. A veces la gente no nos cree a nosotros lo que nosotros estamos diciendo. Por eso que la Escritura dice que tú sí sea sí, tú no sea no. Cuando desde tu corazón tú estás siendo sincero y estás en lo correcto y dices la verdad, porque la verdad está dentro de ti, aunque la gente no te crea o la gente te juzgue o la gente te condene, tú estás en lo correcto. Y en el mundo siempre ha habido injusticia. Nosotros necesitamos asumir una responsabilidad desde nuestro espíritu que afecte todo nuestro ser espiritual y físico. El que no calumnia con su lengua. Y justamente una de las cosas que hace que mucha gente no pueda agradar a Dios es que no puede controlar su lengua. Y la capacidad que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo en dominio propio o templanza nos da la fortaleza para nosotros controlar la lengua. Si no puedo controlar la lengua, entonces no puedo agradar a Dios, porque todas las áreas de mi ser tienen que ser controladas por el Espíritu Santo. Yo tengo que tener dominio sobre eso. Ahora, la Escritura habla de los tropiezos, y los mayores tropiezos que existen en las iglesias y en las comunidades de fe y de creyentes es el mal uso que tiene la gente de su lengua. Hace tropezar a mucha gente. O sea que mucha gente que está en las iglesias no podrá entrar porque ha hecho que algunos se tuerzan. La gente que está insegura, la que no tiene fundamento en Cristo, aquellos que viven en sus debilidades, son estorbados por aquellos que en la comunidad de creyentes no pueden controlar lo que dicen. Entonces la Escritura habla de que calumnia, miente, dicen cosas porque le escucharon, pero no tienen el fondo, o no lo dicen en el escenario correcto. Su deseo es dañar. Entonces el texto está diciendo que no podrá entrar en el tabernáculo de Dios ni en el lugar santo. Si no puedes controlar lo que dices, entonces no puedes demostrar que eres hijo, que eres hija de Dios. No puedes demostrar que tienes dominio propio, porque no puedes controlar tu lengua. No puedes controlar lo que dices. Hay gente que pueden controlarla y que no dicen nada de nadie, pero cuando alguien lo provoca, se soltó. Mira, si esta lengua se me suelta, te digo hasta del mal que va a vivir y a morir. Entonces tienes que controlarla. Y no debe dejarte provocar. Lo que alguien te haga no es suficiente, ni justifica tu comportamiento, ni hace mal a su prójimo. Ya saben, la Escritura dice: absténganse de toda especie de mal. Entonces la palabra en el día de hoy es: arrepintámonos de hacerle mal al prójimo y tengamos dominio para no volver a dañar al prójimo. Ninguna especie de mal, absténganse de toda especie de mal, o sea, de palabra o de conducta que hayamos hecho. Tenemos la oportunidad en Cristo para parar. Debes parar, yo debo parar. Cualquier especie de mal. Y ahí viene la pregunta que le hicieron a Jesús para tentarlo. ¿Y cuál es mi prójimo? Aleluya. Tu prójimo es tu amigo y tu enemigo, a quien tú amas y quien te rechaza, quien te tolera y quien no te tolera. Ese es tu prójimo. O sea que no está justificado que a la gente que nos hace mal le hagamos mal, porque la autoridad viene dada
cuando nosotros le pagamos con bien al que nos hace mal. Y por eso que dice, no debemos pagar mal por mal. Entonces hay que atenerse de toda especie de mal. ¿Qué es lo que necesitamos? Controlar. Porque hay gente que se lo merece. Es verdad. Pero tómese una fotografía. Vamos a tomarnos una fotografía ahora personal, nosotros a nosotros mismos. Y la respuesta es verdad que se merecen que le paguemos mal. Pero la fotografía dice que yo no puedo hacer mal porque el mal no está en mí. ¿Alguien está aquí hoy? Él se lo merece, ella se lo merece, pero como no está en mí, no lo puedo hacer. Y decimos, debería hacerle eso, pero como no tienes para dar, no tienes ese menudo, no puedes dárselo. Entonces, ¿dónde terminamos? Haciéndole bien. Y dice que amontonarás fuego, brasa en la cabeza de la gente cuando esté esperando que reaccionemos contra ellos igual y nosotros reaccionamos diferente. Entonces ahí está. Y por eso vienen los conflictos en la pareja, porque nosotros le decimos a la esposa o al esposo lo que hay que decirle. Sin embargo, se supone que usted no tiene eso dentro de usted. Y que si usted tiene eso dentro de usted, usted necesita ¿qué cosa? Conversión se llama, aunque usted sea líder de la iglesia. Porque usted le está dando a la gente lo que la gente se merece. Y se supone que usted tiene que darle a la gente lo que usted tiene. Y lo que usted debería tener no es eso. Usted no puede pagar mal por mal. No debería reaccionar con la gente como la gente se merece, sino a partir de lo que está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? Lo que está dentro de nosotros es el Espíritu de Dios. Es Dios. Son los razonamientos de la palabra. Eso es lo que está dentro de nosotros. Pero hoy yo puedo ser diferente. Hoy yo puedo arrepentirme. Y puedo entrar en una nueva etapa. Y lo que hice ayer, puedo pedir perdón, pero tengo que dejar de hacerlo. Eso es importante. No debo calumniar con mi lengua si quiero entrar a la casa de Dios, al tabernáculo santo de Dios, ni debo hacer mal a mi prójimo. Y mi prójimo es mi enemigo y mi amigo. El que es mi enemigo o el que es mi amigo, cualquiera de los dos sigue siendo mi prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Y aquí, y por esta palabra, sí que necesitamos la conversión. Y aquí sí que necesitamos arrepentimiento. Porque todos alguna vez hemos escuchado que alguien nos ha dicho algo malo de otra gente. Inclusive nos hemos puesto enemigos sin la gente saberlo. La gente no lo sabe, sin que la gente lo sepa, sin saberlo. Ya yo soy su enemigo porque me pusieron la cabeza así. La Biblia dice que si eso pasa en mí, yo no entraré al lugar santo. Ay, Dios santo. Por eso dije antes que necesitamos la conversión todos y el arrepentimiento, porque todos alguna vez hemos dejado que alguien nos susurre en el oído algo malo de otra persona. No solamente hemos utilizado la lengua, sino el oído. Ay, Dios mío, qué lío este. Ahora tenemos que sacar control a tu oído. Sí, porque controla tu oído. Lo que yo acepto me condena también. Lo que escucho, presté mi oído para la infamia. Presté mi oído para escuchar cosas malas contra mi hermano. Entonces yo necesito arrepentirme. Y si no lo he hecho, entonces tengo pecado oculto. Y creo que hoy es un día de conversión, Hoy es un día de arrepentimiento para esta casa. Y justamente vamos a compartir la cena del Señor ahorita y deberíamos estar en condiciones para hacerlo. Cuando usted ha prestado su lengua o su oído, usted está en pecado. Y si no le ha pedido perdón a Dios porque no lo entendió como pecado, hoy es el día porque lo estás. Y lo estás hasta que te arrepientas. Hasta que yo me arrepienta, estoy en pecado. Dice que no entrará en el lugar santo. Entonces yo también tengo que activar dominio propio para lo que voy a escuchar.
Porque si acepto reproche alguno contra mi vecino, algún comentario contrario, y lo acepto como me lo dijeron, soy pecador. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Y no debería aceptarlo. Nosotros hablamos de quién. Hablamos del esposo, de la esposa, de los hijos, de papá, de mamá, del pastor, de los hermanos. Hablamos de todo el mundo. Y la gente que no se escucha y se pone de acuerdo. Y cuando hablaron de algún hermano aquí, llegó y ni lo saluda. Óigame, ni lo saluda. Y el hermano dice, ¿qué será lo que tiene fulano conmigo? No tiene nada. Lo que pasa es que prestó su oído para el pecado. Es un pecador compulsivo. Y está dejando ver el odio que alguien le sembró porque él no pudo evitar. Eso es. Y por eso ni quiere mirarlo. Y eso se da en las congregaciones, donde la gente, por alguna razón de conveniencia, no quiere que alguien se acerque a otra persona y le habla mal de esa persona. Y después que usted lo conoce, dice, ay Dios mío, lo que me dijeron, eso no era así. No preste su oído para el pecado si usted quiere entrar donde está Dios. Si quiere escuchar la palabrita esa que todos queremos escuchar, entren benditos de mi Padre, entren, vengan y reciban la heredad que he preparado para ustedes. No puede prestar tu oído para lo que alguien dice de otra persona. ¿Está conmigo en la Escritura? No hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice que en la Escritura el profeta Isaías tiene una revelación que iba a llegar un momento en el pueblo de Israel. Estaba viviendo el pueblo de Israel un momento de crisis, donde a lo bueno le decían malo y a lo malo le decían bueno. Hay gente que, teniendo conocimiento de la palabra, rechazan a la gente que están andando de manera correcta y alaban a aquellos que andan de manera incorrecta. Y entonces el que hace eso no entrará en el lugar santo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No entrará donde está Dios. Porque el vil, el que hace lo incorrecto, lo están alabando, lo están reconociendo. No lo están llamando la atención, no están corrigiendo el pecado. Por el contrario, están molestos con el que hace lo bueno. El que se molesta con el que hace lo bueno representa los intereses del infierno. Usted debería molestarse, si usted representa los intereses de Dios, con el que hace lo incorrecto. Y digo molestarse en términos de no aceptar lo que está haciendo. Aleluya. Entonces, si eso no ocurriere, entonces estamos aquí en un sueño que no nos llevará al lugar de nuestro destino. El destino de nosotros está en el lugar santo, en el tabernáculo, en la casa de Dios. Ahora, para llegar a ese destino hay que montarse en el tren correcto. Aleluya. Y el tren correcto es la revelación escrita. Y nos está diciendo cómo tener éxito a la hora de llegar a ese lugar. No admite reproche contra su vecino y no alaba al vil y menosprecia al que hace lo correcto. No lo hace. Honra, debería honrar a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aleluya. Las personas que tienen propósito en la vida, que conocen su destino, no andan cambiando por lo que la gente dice de ellos o contra ellos. Observe que la mayoría de nuestras reacciones son producto de amenazas. Cuando alguien me amenaza, ya yo reacciono. ¿No se ha dado cuenta de eso? Que así somos nosotros. Que nosotros dependemos mucho de lo que la gente dice de nosotros.
o de las amenazas que nos hacen. Alguien nos amenaza y nosotros queremos darle una amenaza mayor. No, que te voy a hacer tal cosa. Mira, yo te voy a borrar del mapa, a ti y a tu familia. Es más, yo sé dónde vive tu abuela. Cuando acabe con ustedes aquí voy a ir. O sea, eso es lo que nosotros decimos, porque una amenaza genera en nosotros cambios, temores y nuevas amenazas. Nuestro comportamiento muchas veces está relacionado con las presiones de la gente. Por eso le decía, en una de las predicaciones anteriores, concluí una de las predicaciones con relación al tema de hoy, al dominio propio, diciendo que a veces le gritamos a la gente y le decimos, no me provoque. Vamos a interpretar el concepto. Cuando yo le digo a alguien que no me provoque, le estoy diciendo que dentro de mí hay un río impetuoso que si lo provoca sale y lo ahoga. ¿Dónde está el problema? Dentro de mí. ¿Se dieron cuenta? Que el río impetuoso no lo está poniendo la gente porque dijo algo contra mí. No, lo que esté provocando ese río impetuoso. Y se lo decimos claro, oye, tú me ves así, pero no te pase, no te provoque, no me provoque, porque si lo hace puede salir de mí ese río impetuoso. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones a partir de observar el comportamiento del ser humano y observar mi propio comportamiento, mi propia conducta? Que nuestras reacciones muchas veces son provocadas por la gente, pero lo que sale de dentro de nosotros es lo incorrecto que no está siendo controlado. Hay cosas de nosotros que están dentro de nosotros que no están controladas. Y como no están controladas, no están dominadas por nosotros, la gente la provoca. Y que la mayoría de nuestras reacciones son producto de situaciones internas, de problemas no resueltos, de daño que la gente nos hizo en el pasado, que no ha sanado. Y por eso reaccionamos ante las tentaciones y reaccionamos ante el comportamiento de la gente. El texto está diciendo que para entrar en el tabernáculo, en el lugar santo, cuando alguien diga algo de usted, usted no va a cambiar, porque usted tiene dominio. En otra palabra, la gente no te debe provocar. Y cuando la gente te provoca, lo que debería hacer es un análisis. ¿Quién soy yo realmente? Lo que yo soy, quien yo soy, es lo que yo dejo salir en los momentos de provocación. Y yo debo comenzar a trabajar en mí cuando alguien me provoca. Y como diría una persona, cuando yo me dejo provocar, entonces yo necesito trabajar áreas en mí que no están controladas. Hay cosas de nosotros que nos están dando alerta. No estamos bien. Tenemos que trabajar eso y nos vamos a dar cuenta en nuestras reacciones. Se prende el bombillo, hay una luz, hay una alerta que nos dice: no estás bien porque le estás siguiendo el juego a la gente, estás reaccionando como la gente quiere, te está dejando provocar, estás haciendo lo que la gente quiere que hagas. Entonces el problema lo tengo yo, porque a mí fue que me provocaron y yo tengo que sanar eso. Y tengo la alerta por medio de mi comportamiento. Aleluya. Si cambiamos nuestras actitudes, si nos desenfrenamos por lo que la gente está diciendo de nosotros o por lo que la gente quiere que nosotros hagamos, entonces el mal está en nosotros. Yo no debería pecar porque alguien me provocó a pecar.
Inclusive cuando alguien me provoca a pecar, yo peco es porque el mal está dentro de mí. Porque si nosotros vamos a depender de la gente que está cerca de nosotros, usted se perdió hace rato. Porque ¿dónde que quiere la gente llevarnos? Al mismo lugar donde el infierno quiere llevarnos. A su seno. No. Yo no puedo hacer lo que el enemigo quiere que haga. Yo no puedo hacer necesariamente lo que la gente quiere que haga, pero yo no podré controlarme, no tendré dominio si yo no puedo trabajar en mí, que hay una alarma, hay una alerta que me está diciendo, está teniendo reacciones que no son de hijos de Dios. Y como tus reacciones no son de hijos de Dios, entonces no va a entrar con libertad al lugar santo. Y ahí entonces entra, ¿de quién estamos dependiendo? ¿De quién? ¿De lo que dice la gente? ¿De lo que la gente quiere lograr en nosotros? Ah, sí, le di una paliza, se lo ganó, me provocó. Ajá. ¿Y ahora para dónde vas? Los muchachos contemporáneos a mí cuando éramos niños decían la chirola. ¿Para la cárcel ahora va? Ah, pues no te pudiste controlar. Hay que controlarse. La gente no me puede continuamente provocar a mí y yo reaccionar como la gente quiere. Eso se llama seguir el juego. Cuando nosotros la gente nos provoca y nosotros reaccionamos de la misma manera que ellos quieren. El mal está dentro de nosotros y no hay que salir a buscarlo a otro sitio, sino buscarlo dentro de nosotros y sanarlo, liberarnos de esas cosas en el nombre de Jesús. Los desenfrenos están muy ligados a esos momentos donde la gente nos está provocando para que caigamos ahí. Si yo no puedo aplicar el dominio propio en ese sentido, entonces viviré todo el tiempo desenfrenado. Todo el tiempo viviré desenfrenado. En una ocasión hicimos un ejercicio en una de las predicaciones y entonces hablábamos de que deberíamos cada semana hacer el esfuerzo para ver lo menos que podemos pecar y cada semana hacerlo de nuevo. Y cuando pecamos debemos reconocer que tan débiles somos y esforzarnos para ver hasta dónde puedo llegar, cuántos días puedo durar, cuántas semanas, pero irlo haciendo, evaluándome cada semana para tratar de pecar lo menos posible. Y ese es un buen ejercicio que debemos analizar ahora, pero desde el punto de vista del dominio propio. ¿Qué tanto yo puedo autocontrolarme, aún con las provocaciones de la gente? No debo responder a lo que la gente quiere, al patrón diseñado, porque así responde todo el mundo. No deberíamos, porque nosotros estamos llamados para entrar en la casa de Dios, en su tabernáculo santo. Usted tiene una lista y usted ha ido enlistando desde Cristo como Salvador y Señor de número 1 y luego fue poniendo todas aquellas cosas, y vamos a ver si nos tomamos 2 minutos más al menos para concluir y ver algunos más que dice aquí. El que aún orando en daño suyo no por eso cambia, aún con amenazas. El que su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces el salmista está dando una lista de cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder entrar en el lugar santísimo, para poder entrar libremente donde está Dios sin remordimiento. Y le hemos añadido una más, pero observe que aquí dice que habla de la usura y del que admite cohecho. El cohecho, ustedes saben que está ligado al soborno, está ligado a recibir dádivas de manera incorrecta para permitir cosas.
Y la gente que hace justicia, el que hace juicio y lo hace porque le han pagado, al final no puede hacer justicia. O cuando yo he recibido dinero de alguien, estoy comprometido con esa persona, y cuando toque los intereses de esa persona, tengo que hacer silencio, porque yo estoy vendiendo la libertad en el ejercicio de las funciones. No se debería admitir soborno, de que una gente, por ejemplo, que sea muy cooperador en la iglesia y que cuando se presente una situación tengamos que callarnos, porque entonces ya eso es otra cosa, se fue de los principios. Debería ser para todos igual, el que menos y el que más, el que hizo lo incorrecto lo hizo y debería ser responsable de su conducta. Ahora, el que su dinero no dio a usura, el concepto usura lo tenemos que analizar fríamente. En las Sagradas Escrituras hablan del usurero, que es la persona que se aprovecha de las coyunturas, de las necesidades de la gente para prestarle dinero a altos intereses. Ese es el usurero. Yo tengo una debilidad, tengo una situación familiar, y entonces el usurero aprovecha esa coyuntura y me dice: ven, fírmame este contrato de ventas. Yo te voy a dar una cantidad de dinero, tú me firmes este contrato de ventas. Si tú no me pagas la casa tuya, entonces pasa a mi mano. Ese es el usurero, se aprovechó de la coyuntura, de mi necesidad. Y al final, la casa pasa o el bien pasa a mano de esa persona. El concepto usurero es muy amplio y necesitamos un tiempo considerable para poderlo analizar, quizás en una entrega, aunque no es la temática, porque tenemos que ver también el concepto de la banca, el concepto de las financieras y todo eso. Así que le prometo para un jueves de esto compartir el concepto de usura. Pero dice la Escritura que los usureros no estarán en el lugar santo. O sea, no podrán entrar libremente donde está Dios. Aleluya. Concluyendo hoy, tenemos que aprender a controlar nuestras reacciones a partir de las provocaciones de los demás. Yo tengo que trabajar en mí de manera personal e individual mis reacciones a partir del comportamiento de mi esposa, del comportamiento de mis hijos, de mi compañero de trabajo, de la gente que está cerca de mí. Yo tengo que controlar mis acciones a partir de sus provocaciones. Eso es un ejercicio que tenemos que hacer. No debemos dejarnos provocar. No debemos actuar como la gente quiere, conforme a un patrón, a un diseño donde quiere llevarnos. Yo le dije un par de palabras descompuestas y duras porque me provocó. Al final es verdad que te provocó, pero tú dijiste lo que tenía dentro de ti. Y si no sacas esas cosas dentro de ti, te van a seguir saliendo con él, con ella y con los demás. Así que la gracia del Señor abunde en gran manera en esta casa, en nuestras vidas y corazones, y que estemos preparados para escuchar esa palabra. Venid benditos de mi Padre, y entren y reciban lo que tengo preparado para ustedes.